Vamos a entrar aquí. Buenas noches a todos. Primeramente quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas por medio de las redes sociales. Hoy va a ser un levantar del Espíritu Santo de Dios donde nos va a enseñar a tener el carácter de Jesucristo. Él solamente que nos pide en esta noche tener un corazón dispuesto para recibir su palabra y poder recibir ese levantamiento. En esta noche me encuentro con la hermana Camila, donde el Espíritu Santo nos va a traer unos puntos en específico para empezar a poner en práctica y recibir ese levantamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que bienvenido a este lugar, a este tiempo donde puedas alimentarte cada vez más de la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde si tienes preguntas está el chat abierto. Eres bienvenido a este lugar, a esta nuestra iglesia, para que cada vez más puedas alimentarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante, que tú estás ahí conectado, solamente déjate guiar por la presencia del Espíritu Santo de Dios y concéntrate, porque grande cosa hará Dios con cada uno de nosotros. Amén. Y queremos empezar con un versículo que está en Filipenses 2:5, y ese pasaje bíblico nos recuerda y nos dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vivimos en una época donde muchas personas quieren los beneficios de seguir a Cristo, pero no quieren hacer como ese sometimiento a su palabra, ese sometimiento a su presencia para agradar a Jesucristo. Buscan es más como agradar las cosas del mundo, como agradar su carne, pero no querer tener ese sometimiento a la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese sometimiento a su palabra, es donde vamos a desarrollar un carácter y una identidad en Cristo. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo para darnos ese mayor ejemplo de vida, de seguirlo a Él. ¿Y a qué nos llama Jesús? A tener un carácter en toda nuestra vida, en todo lo cotidiano, porque muchas veces más fácil tenemos como ese carácter en las cosas del trabajo o en las cosas del mundo o en nuestro entorno familiar, pero para las cosas de Dios no tenemos como ese carácter, no tenemos como ese carácter en lo espiritual, y debemos tener presente que es para vivir, agradar a Dios. Así es, así que recuerda que ahorita estábamos viendo en la palabra de Dios que tengamos esa actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora vamos a saber qué es el carácter. El carácter de una persona o aún de un cristiano, como lo estamos viendo en esta noche, es lo que refleja de lo que hemos enseñado y lo que hemos aprendido de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y donde podemos tener esa transformación del Espíritu Santo, en donde tengamos unas virtudes, unas características que lo vamos a ver más adelante a través de su palabra. Podemos tener de ese amor, podemos tener de esa paciencia, esa benignidad, pero que lo más importante, que sea Jesucristo cada vez más revelándose a nuestras vidas. Y también cómo se ve un carácter del cristiano reflejado en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces hemos pasado por situación, y tú también que estás ahí conectado, cuántas veces hemos pasado por situación y se muestra verdaderamente lo que somos? Que podemos pasar por una situación económica difícil, podemos pasar por una situación sentimental también difícil, pero ahí es donde nos mostramos verdaderamente. Y yo quiero que vayamos a una palabra y vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 3 y 5. Y nos dice su palabra: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mira que aquí nos está diciendo que aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por procesos, sabemos que el que nos va a fortalecer es Jesucristo y vamos a tener esa resistencia en Él. Y nos sigue diciendo en el versículo 4:
Y la resistencia desarrolla firmeza del carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5. Y nos confirma, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que mira la fidelidad tan grande de nuestro Dios Todopoderoso, que nos está diciendo a través de su palabra que si pasamos por dificultades, si pasamos por pruebas, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que cada vez más nos va a mostrar. Y ahora la pregunta que a ti, iglesia, te estoy diciendo, ¿cuál es el carácter que estás mostrando? Si verdaderamente estamos firmes en Cristo Jesús, o cómo nos estamos dejando llenar por la presencia del Espíritu Santo. Y era muy chévere lo que decías ahorita hace un momento, que si nosotros logramos desarrollar ese carácter en Jesucristo, es donde tenemos esa esperanza, porque la misma palabra de Dios nos recuerda y donde nos dice que mientras hay vida, hay esperanza, y esa esperanza solamente la encontramos en Jesucristo. ¿Para qué? Para lograr alcanzar esa estatura del varón perfecto. Amén. Y vamos a entrar a unos puntos en específico, que es lo que decía Camila ahorita, de ciertos caracteres. Y el primer punto, para que ahí donde estás, tomes apuntes y lo puedas estudiar nuevamente. Y el primer punto es un carácter humilde. Vamos a sustentarlo bíblicamente, donde está en Filipenses, capítulo 2, verso 3, donde nos dice, no sean egoístas. Ojo lo que nos dice la palabra acá, no sean egoístas. Y muchas veces somos egoístas en nosotros mismos y pensamos en solamente yo y yo, no pensamos como en el hermano o en el prójimo. Y nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y eso es lo que se nos olvida. Muchas veces hacemos algo es para que nos vea el mundo, no, sino que realmente debemos hacerlo es con humildad y para Cristo, porque la recompensa, dice la palabra, que viene del reino de los cielos. Y dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces ahí es donde debemos preguntarnos y cuestionarnos si realmente lo estoy haciendo es para agradarme a mí mismo o lo estoy haciendo es para agradar a Cristo. Y Jesús tiene todos los motivos para ser exaltado, y es un claro ejemplo, porque dice la palabra que Él es el único digno de recibir toda gloria y toda honra, porque es el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sin embargo, ¿qué eligió Jesucristo? La humildad, y el que Él vino a este mundo a servir y no a ser servido. Y un claro ejemplo lo podemos ver en la cena con los apóstoles. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Y muchas veces eso es lo que se nos olvida a nosotros. En solamente queremos servir para nosotros mismos y no para el prójimo. Así, es muy cierto lo que nos decía Alex, lo que nos compartía de que aún Jesucristo, teniendo todos los motivos, como nos decía él, de ser exaltado, de ser glorificado, de recibir toda la gloria, toda la honra, porque es el único Rey de Reyes. Ahora yo te quiero preguntar, ¿estás buscando que te sirvan o estamos buscando de servir a las demás personas a servicio de nuestro Señor Jesucristo? Porque muchas veces tenemos decisiones que tomar en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, pero estamos tomando más para nuestro propio beneficio. Y sí, está bien, porque tenemos cosas que suplir aún nosotros como personas en este momento, físicamente y terrenalmente, pero también cómo está nuestro amor al prójimo. Por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios dice, ¿y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces también ahí está, como lo veíamos ahora, un carácter humilde, que le podamos servir a las demás personas, en donde si una persona se nos presenta a un hermano, tengo una tal dificultad, podamos extenderle esa mano, donde le podamos decir, hermano, voy ahora a estar orando por ti, en qué te puedo ayudar, si está pasando por una situación económica, si tengo los recursos, también le puedo ayudar a esas demás personas. Entonces, aquí lo veíamos con Jesucristo, de que fue humilde, y lo más importante, ahorita como lo veíamos, que era el carácter, son esas enseñanzas que ya Jesucristo nos ha dado, y que también podamos ser de reflejo a las demás personas. Así que yo lo quiero complementar
con un versículo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y con eso ya es la confirmación de lo que veíamos ahora a través de su palabra y como nos lo explicaba Alex sobre el carácter humilde. Y nos dice, en cambio, ¿quién? Jesucristo renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces mira que la misma divinidad de Jesucristo que tenía y la misma esencia, porque era el Dios mismo, se quitó como esa forma divina y se mostró a nosotros como en nosotros, en los hombres, para mostrarnos de que sí podemos obedecer a Cristo Jesús aquí en la tierra, mostrándonos y cada vez más llevando el evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo podemos ver que el reino de los cielos nos muestra otro punto más y vamos al segundo. Entonces ya vimos que tenemos de tener un carácter humilde. Ahora vamos a ir a ese carácter lleno de amor y perdonador. Y yo quiero que para este otro punto vayamos a su palabra, a Lucas capítulo 23, versículo 34. Y yo te invito ahí donde estás conectado, que puedas comentar, que puedas hacer preguntas, donde cada vez más pueda haber esa interacción entre tú y nosotros, para que cada vez más podamos aprender de la misma palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces recuerda, ya vimos el carácter humilde, ahora vamos a ver el segundo, que cuál es: amor y perdonador. Y nos lo muestra y nuevamente vemos el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo y nos dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Pero me quiero enfocar en este versículo donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en este versículo podemos ver que Jesús no estaba pasando por una situación muy fácil, porque estaba en la cruz, estaba en un momento de sufrimiento, de dolor, porque como ahorita lo veíamos, Jesucristo estaba en carne, y aún en esta carne podemos sentir. Entonces aquí podemos ver cómo Jesucristo, aún en la dificultad, en el sufrimiento, pudo mostrar ese amor y diciéndole, Padre, perdónalos. O sea que no había un rencor, no había una carga ante esas personas que aún le estaban haciendo daño a él, sino que estaba diciendo, mostrando ese amor tan infinito y tan sobrenatural hacia cada uno de nosotros. Así es, importante lo que decía Cami ahora hace un momento, y entrando en este segundo punto, que es un carácter perdonador, lleno de amor y perdonador, tenemos también como un claro ejemplo a Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos llenamos como ese rencor o como ese odio, donde decidimos no perdonar al hermano que nos ha sido como esa piedra de tropiezo. Y es donde nos dice la misma palabra que si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer por ese prójimo que sí nos ha sido piedra de tropiezo? Y hay un pasaje bíblico donde dice que si vemos al hermano que está pasando por una dificultad y le damos de comer o le damos de vestir o le damos como ese refugio, nos dice Jesús que no lo estamos haciendo es por ese hermano, sino que lo estamos haciendo es por el mismo Jesús. Amén. Yo que ya tenemos una pregunta y tenemos allá detrás de cámaras al hermano Jonathan que nos va a ayudar con la pregunta. Bueno, nos hablan desde Marruecos. Nos dice Kerti la siguiente pregunta: ¿por qué es tan difícil reconocer el egoísmo en nosotros? Bueno, de por sí el ser humano, como estamos en esta tierra, tenemos sentimientos, porque el hombre está constituido por alma, cuerpo y espíritu. Y el cuerpo sabemos que al polvo volvemos, el cuerpo se puede destruir, el espíritu vuelve a nuestro Dios, pero en la alma tenemos emociones. Y muchas veces cuando estamos en el mundo sabemos que nos podemos cargar fácilmente, podemos decir, no, es que yo no voy a perdonar a tal persona, es que si me hizo algo yo no lo voy a olvidar. Pero la misma palabra de Dios nos dice que cuando venimos a Jesucristo, nueva criatura somos, que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, ya si cuando
tenemos un verdaderamente encuentro sobrenatural con Jesucristo, ya el rencor, ya las cargas, ya no puede ser algo muy deportivamente o muy natural como lo vivíamos antes de Jesucristo, sino que ya tenemos que tener la determinación de perdonar y dejar solamente las cargas ante nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué piensas, Alex? Es real todo lo que estás diciendo y vamos a sustentarlo bíblicamente porque a nosotros nos gusta con la palabra y responder en base a la palabra. Y eso está en Lucas capítulo 6, 28. Va conforme a la pregunta que nos estaban haciendo y donde nos dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Entonces ahí es donde nosotros debemos quitar como ese egoísmo de perdonar o como ese rencor de querer perdonar, y es bendecirlos y orar por ellos. Sí, nos lastimaron, nos duele, sí, pero debemos como quitarnos nosotros y tener esa humildad de perdonar y orar por esos hermanos que están siendo como esas piedras de tropiezos. Y hay otro versículo también para sustentarlo donde está en Romanos capítulo 12, verso 21, donde nos dice: no dejen que el mal los venza. Muchas veces nosotros, como es en medio de ese rencor o de esa rabia, dejamos que se posicione en nosotros. No, ahí es donde debemos tener como ese carácter o ese dominio propio, como para no dejarnos vencer del mal o de esa rabia o de ese rencor que podamos estar sintiendo. Y nos sigue diciendo: más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Y cómo podemos hacer nosotros el bien? Levantándonos a orar por esas personas que están siendo piedra de tropiezo, bendiciéndolos, donde pueden levantarse en contra de nosotros, pero ahí es donde tenemos que tener esa humildad y bendecirlos, orar por ellos, clamar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la misma palabra nos muestra que Cristo, un claro ejemplo, aún en la cruz, sintiendo dolor, estando afligido, ¿qué hizo él en medio de la cruz? Oró y bendició a sus enemigos, a esas personas que lo enviaron a la cruz. Como seguidores de Jesús, estamos siendo llamados a hacer lo mismo. Y lo decíamos hace un momento, tenemos ese claro ejemplo que fue Jesús. Él fue a la cruz por esas personas que lo enviaron a ser crucificado y que lo maldicieron, se levantaron en contra de él. ¿Qué hizo él? Oró por ellos y los bendijo. Eso mismo estamos siendo llamados nosotros a bendecirlos, porque es fácil amar a los que nos aman. Es muy fácil. Sí, yo siento que el hermano o mi prójimo, mi familiar me ama, es fácil yo amarlo, pero ahí es donde es difícil amar al que me es de piedra de tropiezo. Pero el verdadero carácter se refleja en eso, en amar a los que nos han herido, a los que nos han sido esa piedra de tropiezo. Y nuevamente, mayor ejemplo, Jesucristo, que él buscaba siempre en agradar al Padre y vivir guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso también nosotros debemos que buscar todos los días ser guiados y vivir conforme a como el Espíritu Santo nos está pidiendo vivir para él. O no sé qué piensas, Cami. Sí, así es. Entonces, la invitación en esta noche, y para ti que tú estás viendo este en vivo, que no es casualidad de que llegaste o que estabas deslizando viendo videos y que llegaste hasta aquí, que es solamente para una entretención momentánea, sino que verdaderamente la invitación que te estamos haciendo nosotros dos es de que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, de que nos dejemos transformar, lo más importante, por la misma palabra de Dios, que no nos dejemos llevar por el que dirán, como ahorita nos lo preguntaban, que es por el rencor, no, sino que verdaderamente, si tú has llegado hasta aquí es porque la misma presencia del Espíritu Santo de Dios, el que te está tocando y te está ministrando. Así que ya vimos dos puntos grandes donde ha sido el mayor ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver un carácter, la característica del carácter de que debemos de tener cada uno de nosotros. Y es algo que nos falta mucho, y es el carácter obediente. Entonces yo quiero que lo veamos y nuevamente con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque algo que aprendas tú que estás ahí conectado, que el centro de este lugar y el centro de cada una de nuestras reuniones y de nuestros servicios es Jesucristo. Es lo más importante en este lugar. Entonces vamos a verlo bíblicamente y lo vamos a ver en Filipenses
capítulo 2, versículo 8 y 9. Y nos dice su palabra: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Aquí donde dice se humilló, no es solamente de que se humilló ante un hombre, se humilló ante una institución, no, se humilló, o sea que tuvo ese carácter humilde, y nos sigue diciendo, se humilló a sí mismo a Dios y falleció en una cruz como fallecen los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás hombres. Entonces aquí podemos ver de que cuando hay humillación, cuando hay sometimiento a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer nuestro Padre? Nos va a exaltar. La misma palabra de Dios nos dice que nos humillemos delante de la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a levantar. Entonces aquí podemos ver, y también lo podemos ver muchas veces en la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, donde decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora quiero que te preguntes, en estos momentos, ¿cómo estás viviendo? ¿Bajo tu voluntad? ¿Bajo los deseos de esta carne? ¿Bajo los deseos que puedan pasar en este mundo? ¿O verdaderamente estás dejando actuar en la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida? Aún la misma palabra de Dios nos dice, ¿y cómo demostramos esa obediencia? Y la misma palabra de Dios nos dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Porque es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo testifico de la presencia del Espíritu Santo de Dios, yo levanto alabanzas delante de Dios, pero verdaderamente sí estamos guardando la palabra de Dios, verdaderamente sí estamos siendo esos oidores y hacedores de la palabra de Dios, donde podamos cada vez más llevar del Evangelio a las demás naciones, donde cada vez más podamos humillarnos, así como lo veíamos, que aún en la cruz Jesucristo se humilló, y aún después de esa humillación, ¿qué vino? La recompensa, esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante todo lo que nos estaba recordando Cami acá, que no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y veo que tenemos otra pregunta, donde el hermano Jonathan nos va a ayudar con esta pregunta. Egmari desde México nos dice, si pido perdón y no me perdonan, ¿qué debo hacer? Ahí es donde nosotros como tal, debemos tomar la decisión de sí perdonar. Y ya nosotros estamos a cuentas con el Padre. Si la otra persona no toma la decisión de realmente perdonarnos, nosotros ya cumplimos con la labor y, como decir, nos lavamos las manos. Delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios y del Padre, ya estamos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tomamos la decisión de ir hasta donde el hermano y pedirle perdón, pero ya está en esa otra persona si decide perdonarme o no perdonarme. Delante de Dios ya estoy con mi conciencia limpia, donde listo, Padre, yo hice mi parte y pedí perdón, pero ya está en la otra persona si me quiere o no me quiere perdonar, o no sé qué piensas, Cami. Así es, Alex, y también te lo quiero confirmar con una palabra que en la misma palabra de Dios nos muestra que es una palabra dura. Espero que no te vayas a incomodar, sino que antes confrontar, porque la misma palabra de Dios dice que no tiremos nuestra santidad a los cerdos, sino que, y nuestras perlas preciosas a los cerdos, sino que si vamos a perdonar, que sea de corazón. Si ya la otra persona no nos quiere perdonar, como ahorita lo decía Alex, ya no podemos hacer nada. La misma salvación es individual y ya debemos de orar, debemos de bendecirlo, debemos de cada vez más levantarle esa palabra de bendición a la demás persona, pero como lo hemos dicho, que tu corazón y que tu vida sea cada vez más rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que están en el chat activos con las preguntas, y por ahí veo que tenemos otra pregunta. Pregunta Joan de Bolivia. ¿Qué significa para ustedes vivir una vida cristiana? Partamos desde el punto que una vida cristiana es una relación con Jesucristo, no es una religiosidad. Y llevar una vida cristiana es buscar siempre el agrado de Cristo, donde debemos aprender por medio de su palabra a doblegar nuestra carne, a doblegarnos a nosotros mismos y tener presente donde dice la misma palabra que ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y que si Cristo vive en mí, es donde ya debo dejar que Él se posicione realmente en mi vida y empezar a actuar en el día a día, a buscar el agrado de Él. ¿Cómo busco yo el agrado de Él? Obedeciéndolo, obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él me envía a hacer. Aunque muchas veces nosotros recibimos esa instrucción de parte de Dios y donde nosotros decimos, pues que no me gusta hacer esto. No, ahí es donde realmente debemos preguntarnos a nosotros, y si decimos llevar una vida cristiana es olvidarnos y quitarnos nosotros mismos y tener presente que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. No somos nosotros, solamente nosotros somos ese canal del Padre que Él nos está utilizando para hacer su obra y llevar una vida conforme a su voluntad. Así es, entonces también de cómo vivir una vida en Jesucristo, lo más importante, como ahorita lo veíamos, ser transformados por Él, en donde podamos tener ese dominio propio, en donde cada vez más tengamos ese amor por las almas, en donde verdaderamente, y lo más importante es el testimonio, porque de nada nos sirve de que estemos en una iglesia y nuestra vida pasada o aún nuestra vida actual esté conforme a las cosas de este mundo, porque es muy fácil levantar las manos en una iglesia, declarar que Jesucristo vive en mí, de que Jesucristo es el centro de mi vida, pero verdaderamente ¿cómo está nuestra vida? Por ejemplo, estamos en una sociedad, y lo traemos acá terrenalmente, estamos en una sociedad que vive mucho de apariencias, de que si tengo el último celular, entonces soy el mejor, de que si tengo el último carro, entonces soy el mejor, de que si estoy estudiando X carrera y es la más grande, podemos titularlo acá, de que no, estoy estudiando en la mejor universidad, estoy estudiando tal cosa. La gente vive de apariencias, pero no, aquí como cristianos vivimos es para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y es muy importante lo que decías, Cami, y de llevar esa vida cristiana es buscar siempre el agrado de Dios, donde debemos negarnos a nosotros mismos y vivir para Él, amén. Y ya hemos visto tres puntos muy claros donde el Espíritu Santo nos ha estado enseñando a cómo llegar a alcanzar ese carácter en Cristo, o cómo llegar a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Yo quiero que vayamos a un cuarto punto, donde es el carácter de paciencia y humildad. Y vamos a sustentarlo bíblicamente por medio de la palabra, donde nos dice en Mateo capítulo 11, verso 29, y nos dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Y ahí es donde nosotros, como en nuestra sabiduría humana o en nuestro mismo conocimiento, queremos hacerlo en lo que nosotros sabemos, pero se nos olvida lo que nos está diciendo la palabra por medio de su palabra, donde nos dice que nos pongamos su yugo y que dejemos que Él mismo sea el que nos enseñe. ¿A qué nos enseña qué? A cómo llevar una vida humilde, a cómo llevar una vida conforme a su voluntad, a cómo llevar una vida en sometimiento a su palabra, en cómo dejarnos enseñar a perdonar al prójimo, y lo veíamos en un punto pasado, y ahí es donde nos debemos dejar enseñar a cómo perdonar y cuestionarnos si Cristo me perdonó a mí, porque yo no lo puedo hacer por el prójimo o por el hermano, y que si yo no lo hago y no perdono, ahí es donde vienen esas consecuencias a mi vida, es donde puede venir ruina, puede venir enfermedad, puede venir destrucción a mi vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde están llegando cargas a mí. No, ahí es donde realmente tenemos que soltar todo eso y enseñarnos que Cristo, si perdonó, también lo tenemos que hacer nosotros para vivir esa vida íntegra delante de Él. Amén. Y nos sigue diciendo: porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Quién más que el propio Rey y Salvador, el Todopoderoso, nos está enseñando que Él es humilde y Él es tierno de corazón? Eso mismo es lo que tenemos que tener nosotros, tener esa humildad, esa mansedumbre, esa ternura de corazón, de que es difícil, sí, porque no lo vamos a negar, es difícil perdonar
al que nos ha sido esa piedra de tropiezo o al que nos ha fragmentado, nos ha dañado, pero ahí es donde debemos tener esa humildad y perdonar realmente de corazón. ¿Y qué nos dice la misma palabra? Y vamos a encontrar descanso para el alma, y ese descanso solamente lo vamos a encontrar en Él, en Cristo Jesús, porque Jesús, como claro ejemplo de mansedumbre, es Él. Aunque Él, enfrentando insultos, enfrentando críticas, enfrentando rechazos, porque la misma palabra de Dios nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hubieron personas que lo rechazaron. Él, ¿cómo respondió? Respondió con amor y dominio propio. Eso mismo es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, responder con ese amor, con ese dominio propio, y no dejándonos llevar muchas veces por la ira o por el rencor, porque muchas veces nos dejamos enceguecer por la rabia, no, o por la situación. Y la definición de mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no es debilidad, sino que es la capacidad de ¿qué? De controlar nuestras emociones, donde podemos tener ira en el momento, pero que respondemos con calma, respondemos con esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da, porque hay un pasaje bíblico donde nos dice que la respuesta amable aplaca la ira. Esa otra persona puede tener mucha ira con nosotros, pero si nosotros estamos siendo sabios en el momento y estamos respondiendo con esa sabiduría y con esa calma o con esa mansedumbre, es donde ¿qué va a pasar ahí? El Espíritu Santo va a entrar a orar y va a aplacar esa ira que ese hermano puede tener en ese momento en contra de nosotros. Y vamos a sustentarlo bíblicamente en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, donde nos dice su palabra: no respondía cuando lo insultaban. Ahí está hablando de Jesús, que él no respondía cuando lo estaban insultando, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y ojo lo que nos está diciendo este versículo acá. Tengamos claro que Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, Él tenía el poder para acabar con todo en el momento. Pero no, ¿qué hizo Él? Se llenó como de esa mansedumbre, como de esa calma, y Él que respondió con esa sabiduría, con justicia, y porque Él tenía claro que el que juzga es el Padre. Amén. Y que nuestro carácter se revela cuando estamos bajo presión, o esas situaciones bajo presión. ¿En qué? En que nos ofenden, en que nos lastiman, en que no obtenemos lo que queremos en el momento. En esos momentos es cuando debemos parecernos más a Cristo, en replicar o en hacer lo que Él estaba haciendo en ese momento por cada uno de nosotros. Así es. Entonces ahorita había un punto muy claro donde decía Alex de que nuestro carácter se va a ver reflejado en las situaciones más de presión, en situaciones difíciles, y por ejemplo un claro ejemplo de un día a día con nuestro familiar, con nuestro jefe, con algún compañero del trabajo que no la tiene montada, ¿cierto? Entonces quiere buscarnos esa caída, nos quiere buscar esa piedra de tropiezo. Ahí es donde tú, como ahorita lo veíamos, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces ahí lo podemos ver de que no nos dejemos llevar por la situación o por el momento, sí, que nos puede dar ira, nos puede dar rabia, nos puede dar dolor, que nos dé tristeza, pero que lo más importante sea el reflejo de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas, porque a eso estamos llamados, de que si verdaderamente somos hijos de Dios y, como lo veíamos ahora, seguidores de Jesucristo, que verdaderamente haya ese amor y esa pasión, y más que todo el reflejo de nuestro Dios Todopoderoso a las demás personas en las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ir a otro punto, que es un carácter que produce el fruto del Espíritu Santo.
Y sabemos de que si verdaderamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener también a nuestro Padre y la presencia de nuestro Espíritu Santo de Dios. Y vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y nos dice su palabra: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida no es en la de la otra persona que está perdida en las cosas del mundo, sino que en cuál vida, en la de nosotros que hemos dejado guiarnos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y nos dice, produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Entonces vamos a ver uno por uno. El amor, amor a las almas, ahorita como lo veíamos, amor hacia el prójimo, alegría. Sabemos de que el mundo nos puede dar una alegría que es pasajera, pero ¿quién nos va a dar el gozo permanente? Nuestro Señor Jesucristo. También nos decía paz. Aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por el agua, no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque esa es la misma seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Nos dice paciencia, aunque muchas veces en este mundo, y sabemos que en este mundo todo lo queremos para allá, pero no, ahora la misma palabra de Dios nos dice que tengamos esa paciencia, esa gentileza, esa humildad hacia el otro, esa bondad en donde podamos abrirnos hacia el prójimo, donde ahorita como lo veíamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué situación estás pasando? Vamos a orar por ti. Y esa fidelidad, o sea, esa firmeza y esa seguridad en Cristo Jesús. Y nos dice en el versículo 23, nos dice humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que si Cristo gobierna en nuestra vida, no hay para que las cosas naturales de este mundo, para que nuestra carne sea gobernando, sino que verdaderamente ese fruto que Jesucristo nos ha entregado sea visible a las demás personas. Entonces nos gusta que en ese chat estén interactuando, que nos estén preguntando, porque por acá tenemos otra pregunta que nos hacen por el chat de TikTok. Entonces vamos a ver qué nos dicen el público en la noche de hoy. Nos escribe Noam desde Israel y pregunta, hablan de yugo, ¿qué significa y cómo puedo fortalecer mi vida en las pruebas? Cuando nosotros hablamos de yugo, es ese pecado, eso que nos impide avanzar en la gloria de Dios, lo que nos tiene amarrados y nos tiene como encarcelados para no ver esa presencia del Espíritu Santo de Dios, o como no vivir bajo cielos abiertos. ¿O qué piensas, Cami? Así es, y también nos decían que cómo vivir ese día a día, nuevamente como lo decíamos ahora, vivir conforme a la palabra de Dios, tener ese corazón directamente penetrado con las cosas de Dios Todopoderoso, y si tenemos a Jesucristo lo podemos hacer todo. Y nos gusta que estén muy activos en el chat con esas preguntas y cualquier inquietud que puedan tener. Esa es la idea en esta noche, para que ustedes nos las escriban por medio del chat y podamos darle esa respuesta en base a la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y veíamos ahora el punto 5, que es un carácter que produce el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a un sexto punto. Vamos a entrar en un sexto punto donde es un carácter radical y sin temor. ¿Qué es radical? Siendo firmes en la palabra de Dios. Y cuando decimos temor, que solamente sea ese temor por obedecer la palabra de Dios, que sea ese temor en obediencia a su palabra. Porque muchas veces cuando definimos como la palabra temor es no voy a hacer esto, o porque vienen esas consecuencias no lo quiero hacer. No, cuando decimos acá temor, es ese temor a buscar el agrado de Dios, en obedecer su palabra. Y Jesús nos da nuevamente ese claro ejemplo de firmeza y carácter. Cuando hay un claro ejemplo cuando Jesús estaba llegando al templo y ven el momento en lo que habían convertido el templo, que decía Jesús, cueva de ladrones, que han convertido la casa del templo de su padre en ese mercader. Ahí que demostró Jesús ese carácter y esa firmeza que él tenía en ese momento, de que sin temor
Él se enfrentó a esos paganos, se enfrentó a esas personas que tenían la casa de su padre en ese mercader. No, es donde Jesús reprendió y les hizo como entrar en razón que es una casa de oración, no era una casa de mercader. Y su ejemplo, ¿qué nos enseña? A defender la voluntad de Dios con valentía, con respeto y con convicción. ¿Qué es esa convicción? De que si nosotros lo estamos haciendo, es buscando el agrado de Él. Y que si nosotros estamos buscando el agrado de Dios, es donde tenemos claro que estamos haciendo las cosas bien. Y hay un pasaje bíblico que nos lo han recalcado mucho, donde nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Que ahí es donde nosotros, en esa radicaleza o siendo radicales, es donde debemos ser violentos en ese evangelio. ¿Y ser violento en qué? En llevar su palabra sin temor, sintiendo temor y temblor en el momento de llevarlo, sí, pero solamente para Cristo. Pero es siendo con esa violencia de ir a destruir cadenas, de ir a destruir fortalezas o imperios que se levantan en nuestra contra en el ámbito tanto espiritual o también en lo terrenal, que podamos tener ese carácter radical de destruir todo eso. Y hay un versículo donde nos dice en Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Nos dice el verso 12: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Y en el verso 13 dice: les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Y es lo que veíamos ahora en ese ejemplo. Cuando Jesús llegó, que tuvo él en ese momento, ese carácter radical de reprender y tener esa firmeza de decirle, mi casa será templo y será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Él ahí en ese momento no tuvo ese temor o no tuvo ese miedo para decirles con esa autoridad que el Padre le había dado, que esa casa de oración, la casa del Padre, la habían vuelto en cueva de ladrones. Y eso es lo que Él nos está pidiendo a nosotros, de que seamos radicales, aunque venga así el desierto, el problema o la dificultad, aunque el hermano sea esa piedra de tropiezo, que con esa radicaleza que el Padre nos ha dado, sepamos cómo enfrentar esas situaciones. Así es, y ahorita lo veíamos de que Jesucristo, como nuevamente lo decimos, el centro de nuestra reunión y de esta iglesia de Jesucristo, lo podemos de que Jesucristo no tuvo ese temor de ir a exhortar, y eso es lo que le pasa muchas veces al cristiano de hoy en día, que dice ser cristiano, pero si está viendo algún hermano cometer pecado, está cometiendo alguna falta, ¿qué pasa? Le da temor, le da miedo, le da susto de que le dirán, de que dirán, ay no, miran a este, me está exhortando, pero está haciendo lo mismo. No, de que si verdaderamente estamos firmes en la palabra de Dios, podamos exhortar a las demás personas. Porque, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo del día a día. Si tú estás en una situación y ves que a otra persona le están haciendo daño y tú te quedas callado, ¿qué va a pasar? Voy a ser culpable porque estoy siendo partícipe y no corregí a esa persona de lo que está haciendo mal. Así que también ahí hay que tener mucho cuidado, porque si estamos viendo a un hermano cometer alguna falta, que si estamos viendo a otra persona que es algo que no va conforme a la palabra de Dios y no lo exhortamos, ahí vamos a tener consecuencias nosotros. Mira que aún Jesucristo declaraba, mi templo será llamada casa de oración. Por ejemplo, en la casa de cada uno de nosotros, aún de las personas que que están conectadas en tu casa no van a llegar a hacer lo que quieran, a no ser de que no tengas reglas o que sea una casa desocupada, que no tenga un dueño propio en ese lugar, o si por ejemplo no tienes una casa propia y estás en una casa pero te lo están prestando a ti, no vas a hacer lo que sea con esa casa.
asimismo es con nosotros. Aún nosotros, como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer deliberadamente lo que queremos, sino que verdaderamente podamos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Entonces, también así como reflejamos de Jesucristo en nuestra vida, también tenemos que tener un lenguaje del reino de los cielos. ¿En cuál es el lenguaje del reino de los cielos? Así como lo veíamos ahora, es el lenguaje de amor, un carácter de amor, de humildad, de perdonar, ese fruto que sea manifiesto a cada uno de nosotros, donde haya esa benignidad, donde haya esa paciencia, donde haya esa humillación delante de Dios, y que lo más importante, podamos exhortar, ojo, que no sea un exhortar para destruir, sino que sea un exhortar para levantar esa persona en Cristo Jesús, y lo más importante, que sea edificado sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, porque ahorita lo veíamos, aún en ese momento de cruz, de dificultad, Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces lo más importante es de que si vamos a ir a exhortar a una persona, sea para esa edificación en Cristo Jesús. Y es importante lo que estabas diciendo, y siempre y cuando lo hagamos con respeto, porque muchas veces vamos a exhortar o a decirlo de una forma en que la otra persona lo toma de la peor manera. Pero si nosotros realmente lo hacemos con ese respeto, con esa humildad o con esa mansedumbre, ¿qué va a hacer la otra persona? Es real y va a reconocer lo que en ese pecado o en lo que está viviendo en ese momento, que va en contra de la voluntad de Dios. Y tener un carácter de Cristo, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque nosotros queremos todo ya. Queremos, digámoslo de una forma que es como funciona un microondas, llevémoslo a ese punto. Funciona como un microondas y metemos un café y le ponemos 30 segunditos y listo, está el café caliente. No, eso no funciona así. Y eso es lo que se nos olvida, que queremos todo ya. Y queremos tener como ese carácter ya de la noche a la mañana. No, ¿cómo se construye ese carácter? Y es donde debemos preguntarnos cómo construimos ese carácter y cómo lo podemos hacer. Es una obra diaria que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en oración, en humillación, en ruego, en clamor. ¿Y cómo es ese clamor? Haciéndolo desde lo más profundo de nuestro ser, porque muchas veces nosotros lo hacemos como primeramente poniendo lo que nosotros necesitamos. No. ¿Qué dice la misma palabra? Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios cuando Él ve que estamos día a día buscándolo, clamando por su presencia, en oración, en ruego, en humillación, en buscar de Él? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, mi hijo está buscando de mí. Mi hijo tiene esa hambre y esa sed de mi presencia. Vamos a desatar lo que Él quiere, lo que Él necesita, ese poder y esa sabiduría. Amén. Y veo que en el chat tenemos otra pregunta, y eso nos gusta, que estamos muy activos con las preguntas. Ixel desde Guadalajara nos pregunta: ¿qué me dirías porque siento que Dios no me ama, no me escucha y me siento vacía en todo? Bueno, si tú estás conectado en este lugar, no ha sido casualidad, no ha sido un momento más de que nos vamos a conectar en eso, no, sino que mira que aún no digas de que Dios no te escucha o que Dios no te habla. Mira, has llegado a este lugar que donde el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Y si sientes que Él no te ama, entonces la invitación que yo te hago es de que lo busques más, que te empieces a enamorar de Él. Por ejemplo, cuando estamos en una relación sentimental, cuando queremos o amamos a una persona, ¿qué hacemos? Nos preocupamos por ella, queremos conocer más de Él, cuáles son sus gustos, qué es lo que no le gusta. Entonces, asimismo te hago la invitación de que si tú quieres tener ese amor de Cristo Jesús, si tú quieres sentir que Él te está escuchando, que Él te habla, porque muchas veces también, algo antes de seguir con la respuesta de tu pregunta,
de que muchas veces decimos, no, es que yo quiero que Dios me hable, pero lo queremos audible, lo queremos ya. No, también Dios nos habla a través de sus escrituras. Aún cuando muchas veces entramos en esa intimidad, en ese aposento, Él también se va a revelar. Entonces, la invitación que te hago en esta noche es de que lo busques, de que tengas ese amor por Él, en donde si en algún momento lo estabas buscando y lo dejaste, que vuelvas a ese primer lugar, en donde puedas cada vez más buscar de su presencia, donde puedas cada vez más buscar a través de sus escrituras, donde puedas empezarte cada vez más a comprometer con Él y donde cada vez más puedas navegar en su presencia. O no sé qué piensas, Alex, ante esta pregunta que nos están haciendo. Es muy chévere esta pregunta que nos están haciendo en esta noche, y bíblicamente nos dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros y darnos esa esperanza viva. ¿Y cómo sé que Dios me ha amado? ¿O cómo siento que decías que no me escucha o que no lo siento? Dios nos ama cuando lo buscamos, en esa intimidad, en ese clamor, en esa oración. Y es lo que decía Camila hace un momento, que cuando nosotros entramos como en esa humillación, en esa intimidad, y damos ese paso primeramente de llegar a querer conocer quién es Jesús, quién es el Padre Jehová de los ejércitos, quién es el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde cuando nosotros tomamos esa decisión de buscarlo, ¿qué va a hacer Él? Y la misma palabra de Dios dice que cuando yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. De esa obediencia que yo le doy a Él, de ese sometimiento que yo le estoy dando a Él, es donde ¿qué va a pasar en ese momento? Él va a abrir los cielos, el reino de los cielos se va a abrir, y es donde Él va a derramar como esa convicción o como ese entendimiento de que Él nos ama a cada uno de nosotros. Donde también nos recuerda su palabra y nos dice que con amor eterno Él nos ha amado a nosotros, y que mucho antes de la fundación del mundo o de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido y nos había predestinado. ¿Para qué? Para ser amados por Él, para guiarnos, para fortalecernos, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de querer obedecerlo. Amén. Así que la invitación en esta noche no es de que ya nos quitemos esa mentalidad de que, ay no, es que Dios no me escucha o algo así. No, la invitación es de que no nos quedemos solamente en eso, sino que accionemos, porque de nada nos sirve decir cuánto amamos a Dios como lo veíamos ahora, sino que verdaderamente podamos accionar y poner por obra la palabra de Dios, de que lo podamos buscar, de tengamos en esa hambre y sed por la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy hemos visto grande palabra, grande instrucciones, o lo que nos enseña la misma palabra de Dios a tener ese carácter en Cristo Jesús, un carácter que pueda estar firme en esa roca que es Cristo Jesús. Y yo quiero que complementemos con estos otros dos versículos, porque la misma palabra de Dios es clara que si o lo obedecemos, si cumplimos sus mandamientos, sus estatutos y su palabra, como ahorita lo decía Alex, vamos a tener esos cielos abiertos a favor de cada uno de nosotros. Y yo quiero que vayamos a este versículo donde nos dice en Mateo, capítulo 24, versículo 13. Y esta palabra es para ti que estás conectado, y aún para nosotros, porque todavía estamos en esta carne, todavía estamos en este mundo donde nos debemos de esforzar cada vez más en la presencia del Espíritu Santo de Dios y cada vez más a poner por obra su palabra. Y nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y tú me puedes decir, Camila, pero ¿cuál fin? Tenemos dos fin y te los quiero enseñar en esta noche. Tenemos el momento en que podamos partir, de fallecer, o el rapto de la iglesia, en donde si estamos firmes en la palabra de Dios podemos ascender en las nubes con Cristo Jesús, pero también, o si no estamos firmes, que también puede ser que podemos quedarnos en este lugar, en esta tierra, pero esa no es la idea, porque si quieres conocer cada vez más, te invitamos a nuestro ministerio para que puedas aprender, pero lo más importante es de que podamos, si vamos a fallecer, que sea con Cristo Jesús, como lo decimos en la palabra de Dios, dormir en Cristo Jesús, y si vamos a ser arrebatados, si vamos a irnos en ese rapto de la iglesia, que sea con Cristo Jesús. Y también quiero finalizar con este versículo
donde nos dice en Apocalipsis 22:12. Y con esto te confirmo lo que veíamos en el otro versículo, donde nos dicen: miren, yo vengo pronto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y mira la promesa tan grande y la recompensa tan grande que nos dice: y traigo la recompensa conmigo, o sea, con Jesucristo, para entregarle a cada uno según lo que haya hecho. Mira lo que nos está diciendo, que va a traer una recompensa. Y no es una recompensa física. Ay, no, me va a traer que un carro, una provisión económica. No, nos va a traer una recompensa que es una salvación eternamente con Él. Porque la misma palabra de Dios nos dice que se gana con el hombre tener acá todo en el mundo, carro, casa. Y no estoy diciendo que hombre solamente es sexo masculino, sino también femenino. Con que nos llenamos de estar aquí con carro, casa, los estudios, con cosas materiales, si nuestra alma se va a perder. Entonces la invitación en esta noche, como lo hemos dicho tantas veces, desde que nuestro propósito sea agradar a nuestro Señor Jesucristo, y como lo vemos acá, a través de su palabra, que Él está a la puerta, que está pronto a su venida, y que lo más importante, podamos ascender en las nubes con Cristo Jesús. Entonces nos gusta de que estén muy activos, y tenemos otra pregunta por acá, por este lugar. Nos escribe Esther desde Israel: ¿cómo podemos reflejar el carácter de Cristo en una sociedad que lo rechaza? Partamos como de claro ejemplo que rechazaron a Jesús. O sea, si rechazaron a Jesús, que es el Rey y Salvador, también lo van a hacer con nosotros. Pero ¿cómo podemos tener ese carácter en una sociedad que nos rechace? Es tener ese carácter firme en Él, y tener presente que la obra que estoy haciendo, la estoy haciendo es para Cristo, no la estoy haciendo es para el humano. Y partamos y tengámoslo claro, de que lo decía hace un momento: si rechazaron a Cristo, que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, también lo van a hacer con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener como esa claridad de que la obra la estoy haciendo, no la estoy haciendo en vano, de que la estoy haciendo es para Él y no para el humano. ¿O qué piensas, Cami? Así es, y también te lo quiero confirmar con esta palabra, donde dice, la misma palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos sea para nuestro Señor Jesucristo y no para los hombres, porque nuevamente nos lo confirma de que Él viene esa recompensa del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo reflejar ese carácter en una sociedad que nos puede rechazar? Demostrándolo. Y lo más importante, que vengan situaciones de rechazo que también nos pueden sacudir, pero que no nos dejen mover, es de que podamos estar firmes en Él y seguir con esa convicción firme de que Jesucristo cada vez más habita en nosotros, y de que la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros no es en vano. Así que también tenemos por acá otra pregunta que nos hace el público. Yarexi de Perú nos pregunta: ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en la fe? Es tener esa convicción de que tenemos un Salvador. El mejor consejo que te puedo dar es realmente llegar a buscar a Cristo, de someter, aunque es difícil, doblegar la carne, porque nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne, de no querer someternos a dejar tantas cosas a las que en el mundo estamos acostumbrados. Es realmente llegar, sí, a buscar esa presencia del Espíritu Santo de Dios, a que ya no empiezo a vivir para mí mismo, sino que realmente empiezo, aunque sea difícil, a buscar las cosas que le agradan a Dios, a buscar por medio de su palabra, empezar a congregarme, que es un punto muy importante, empezar a asistir a una congregación que sea de sana doctrina, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, donde se glorifique la presencia del Espíritu Santo de Dios, y donde sea un lugar que uno pueda percibir y sentir que realmente desciende la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde uno sienta esa diferencia, que uno sienta que esos cielos abiertos se abren. ¿O qué piensas, Cami? Así es, Alex. Entonces, lo más importante es de que si tú estás comenzando en los caminos de Cristo,
que sea verdaderamente un buscar genuino, en donde, como ahorita lo decíamos, enamórate de Él. Cuando tú tienes pasión por algo, no te da pereza buscarlo, no te da pereza hacerlo. Entonces, lo más importante, enamórate de Él, déjate abrazar por sus brazos, déjate cada vez más guiar por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que con esta palabra, con todo esto lo que hemos aprendido a este momento, que podamos cada vez más tener ese carácter firme en Jesucristo. Así que por un momento quiero orar, que tú estás ahí conectado, por ti, en donde puedas cada vez más tener esa convicción de hijo de Dios, donde cada vez más puedas buscar de la presencia del Espíritu Santo de Dios, en donde puedas tener esa revelación misma del Espíritu Santo de Dios, de esos mismos cielos abiertos a favor de cada uno de nosotros, porque sabemos que Él se revela en esos corazones que tienen hambre y sed por la misma presencia del Espíritu Santo de Dios, donde tienen cada vez más ese apasionamiento por las cosas de Cristo Jesús, y ahí es lo más importante, en donde cada vez más coloquemos la mirada de nuestro autor y consumador de nuestra fe, en donde cada vez más nos podamos levantar en Cristo Jesús, como dice su palabra, que nos levantemos y resplandecemos en esa gloria que Cristo nos ha dado, en donde cada vez más podamos vivir para Él, respirar para Él, donde si vamos a ir a trabajar, trabajemos para Él, donde si vamos a hacer alguna diligencia, vamos a hacer alguna cosa que sea verdaderamente para el agrado de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí verdaderamente es donde viene esa convicción y tenemos esa certeza de todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que hay otra pregunta, antes de finalizar tenemos otra pregunta que nos tiene el público. Nos preguntan, ¿qué versículo bíblico ha marcado tu vida y por qué? Hay un versículo donde dice que desde mucho antes de la fundación del mundo, Él ya me había escogido y me había predestinado. Ese versículo me siento muy identificado con él, porque mucho antes de yo haber nacido, o mucho antes de yo estar en los planes de mi papá o mi mamá terrenal, Él ya me había escogido con un propósito. Él ya me había elegido a mí, ¿para qué? Para llevar su palabra. Ya me había escogido para ser esa luz en medio de naciones, ser esa sal del mundo, así como dice tu palabra. ¿O qué piensas, Cami? Así es, y por ejemplo en lo personal también el versículo que me ha marcado está en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo único, que es Jesucristo, para ese rescate y para tener esa salvación y esa vida eterna con Él. Entonces también esa invitación es para ti, te la extendemos hacia ti, de que si tenemos esa confianza en Él, si creemos en Él, Jesucristo nos muestra que Él ha venido a este mundo a morir por cada uno de nosotros, y lo más importante, tener esa salvación y esa vida eterna con Él. Así que por un momento donde tú estás, sea en tu casa, sea en tu trabajo, yo te invito a que tomes una actitud de reverencia delante de Él. Si puedes cerrar tus ojos, porque hoy queremos declarar palabra de bendición para tu vida. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Espíritu Santo de Dios, que la persona que esté viendo esté en vivo esa palabra, que sea cada vez más transformada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que busquemos tu reino, tu justicia, y sabemos que todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que seas tú colocando ese sentir en cada persona que está viendo este video, en donde cada vez más tenga ese amor, ese apasionamiento por Cristo Jesús, y que cada vez más tenga esa hambre, ese por buscarte a ti. Hoy declaro que están cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, y que sea cada vez más el fuego del Espíritu Santo de Dios avivándolos de una forma sobrenatural. A ti te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia, hemos llegado a este final donde hemos aprendido cada vez más. Entonces la invitación que también te queremos hacer es de que contamos con más redes sociales, por nuestra TikTok, por donde nos estás viendo, por Facebook, por Instagram y por YouTube, que nos encuentran como el Ministerio del Reino Sobrenatural de Dios, y también que los esperamos aquí. Tenemos servicios presenciales. ¿Quiere recordarles, por favor, los servicios de este lugar? Claro que sí, tenemos servicios
todos los jueves a las 7 de la noche para las personas que viven acá en el área metropolitana del Valle de Aburrá, y también los domingos a las 10 de la mañana. También todas las prédicas que se están haciendo los jueves y domingos se están proyectando por las redes sociales, como lo decía Camila hace un momento, tanto como por Facebook, YouTube e Instagram, y también por TikTok, por esta red social donde ustedes nos están viendo a cada uno de nosotros. Las que se están grabando los jueves se están proyectando los viernes a las 7 de la noche, y las que se están grabando los domingos se están proyectando los lunes a las 7 de la noche. Y algo nuevo que también tiene el ministerio, y se lo extendemos a nosotros, a ustedes. Ya tenemos página oficial del Ministerio del Reino Sobrenatural de Dios, y nos pueden encontrar como reinosobrenaturaldios.com. Entonces puedes entrar desde Google, desde tu navegador, nos pueden buscar, ahí van a encontrar, como lo decía ahorita Alex, y ahorita también lo compartíamos más detalladamente sobre nuestros servicios, sobre nuestras redes sociales, también donde podamos cada vez más ser partícipes, y te queremos hacer la invitación de que seas partícipe de esa familia en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, hemos llegado hasta este final, y que lo más importante, que sea Jesucristo cada vez más habitando en sus corazones. Muchas bendiciones, iglesia.